Hola, Hola, ¿me escuchan? sí, Sí, señor. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, para ir terminando nuestra clase, para no saturarnos demasiado, voy a compartir otra vez pantalla. Después, al final, si quieres, Eri, nos contás tu experiencia, porque eso también nos da un aprendizaje a todos, ¿sí? Siempre es bueno compartir lo que queremos compartir para poder aprender de eso también. Siempre tenemos que sacar algo de nuestras experiencias, aunque éstas sean negativas o malas, ¿verdad? Como muchos decimos a veces. Bueno, después tenemos otro punto importante. Esperen que voy a agrandar esto otra vez. A ver, acá. Ahí. No olviden marcar su asistencia, chicos, ¿sí? Hasta las 19, 20, 30 creo que les habilité para marcar. 20, 15, no recuerdo. Acuérdense, recuerden marcar su asistencia, ¿sí? Sí, Bueno. ¿alguien sabe algo de Manu? ¿Eh? Sí, digo, ¿alguien sabe algo de Manu? Después pregunté. Ah, Manu. Manu me parece que está todavía de reposo, ¿no? No está todavía Y pues, con... es probable. Sí, a lo mejor está de reposo. La vez pasada me escribió para comentarme eso. Y Nosotros volvimos me dijo hoy que a no. la clase presencial y tres chicos se sintieron mal. Uno tuvo fiebre, desastre va a ser esto. No, Estamos con el Jesús en la boca desde yo el no primer estoy día. absolutamente todavía de acuerdo a que las clases presenciales retornen, mucho menos en esta situación que no tenemos camas. Imagínense. No, Y ahora ya no es yo un también factor el tema estoy. de la edad ni las enfermedades de base. no, pero no Cualquier... es eso. No te puede dar apendicitis, no te puede caer en tu casa. O sea, no, no es solo el COVID. Las Claro, otras cosas tampoco no hay quien te totalmente. atienda, ¿no? Totalmente. Y hay muchas otras patologías que también requieren terapia intensiva, no solamente COVID, ¿verdad? Y no hay ahora nada. Así Eh, mismo. Como les digo, independientemente de eso, ahora ya la edad ya no son determinantes para la gravedad de la enfermedad, ni la edad, ni las patologías de base, ni el tema de la, ¿cómo se dice? La exposición, sino que la carga viral que ella tiene que ver con la forma en que te agarre grave o leve depende justamente de la carga viral. Obviamente a mayor exposición tenés mayor riesgo, ¿verdad? Como siempre decimos. O sea, hay que cuidar esos detalles siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Otro punto importante con relación a la razón para el conocimiento con referencia a la inteligencia es este que se llama, que denominamos en orden a la acción moral, la praxis, que tiene que ver con la práctica también, que ya hablamos nosotros, ¿verdad? Que son puntos de la misma, del mismo tipo de razón, la razón práctica, ¿sí? La razón práctica se dirige al obrar moral y perfeccionan al sujeto en cuanto hombre. Se trata de un perfeccionamiento global del sujeto humano y no se limita a un aspecto, el meramente técnico de su actividad. Por ejemplo, para entender este punto, el hombre que sabe hacer actos de justicia y los hace, de hecho, se vuelve él mismo justo. Y por eso se dice con verdad que es mejor persona o un buen hombre. Este punto de la acción moral, de la praxis, tiene que ver justamente con un aspecto más relacionado con la moral, con lo que se dice, lo que la persona hace y se considera a sí mismo como bueno o no bueno, o malo o bueno, ¿verdad? De repente, tiene que ver con el aspecto moral. Si yo sé que robar está mal y yo por tal motivo no robo, quiere decir que yo soy una buena persona o quiere decir que soy honesto por lo menos, ¿sí? O al revés, si yo sé que robar está mal y yo robo igual, quiere decir que no soy una persona honesta o que mi aspecto moral está en dudas, ¿sí? Y si Entonces, no sabes, ¿eh? Y ahí está el punto. Ahí es está. muy, yo me acuerdo hasta ahora siempre usaba en mis clases cuando hablaba de la cuestión moral, Mm, de un noticiero de toda la mañana que le agarraron a una persona que habían cometido algún delito, ¿verdad? Robaron así, robo, agatelario, ¿verdad? Pero le preguntaba el periodista, y vos siempre, no, y yo temprano luego salgo ya a trabajar, y hace mm, años ya trabajo en él, y el tipo hablaba de su trabajo, convencido de que era su trabajo. mm. Yo de esto lo hace años trabajo, yo luego trabajo, no sé qué, y trabajo, y no asimilaba que, Claro, no asimilaba no que eso era un asimilaba, no delito. sé, y sí, Sí, pero bueno, acuérdense que eso también tiene que ver de repente con
El con entorno, el ¿no? estilo de vida, el estilo de crianza y lo que la persona introyectó desde niño, ¿verdad? Obviamente llega a un punto del desarrollo humano, ¿verdad? En que la persona sabe que lo que está haciendo está mal, pero la normaliza o lo normaliza. O sea, es como que, bueno, yo hago eso porque soy pobre, no sé, qué sé yo, le estoy nomás poniendo así un ejemplo, tipo justificando, buscan normalizar el hecho de ser así, pero eso no les exime de saber que eso no está bien. O sea, normalizan para minimizar quizás el efecto de culpa o el efecto negativo sobre sí mismas y sobre la sociedad. Pero en el fondo, a no ser que tenga un trastorno, que sea un psicópata, ¿verdad? Los psicópatas sí no tienen esa conciencia moral, ¿verdad? Pero si una persona no tiene eso, obviamente discierne lo que está, lo que es correcto y lo que no es incorrecto. Ahora de que lo haga y no lo haga es otra cosa, ¿verdad? Pero puede pasar. Y no sabemos también, no, si no le conocemos, no sabemos obviamente si tiene o no algún rasgo psicopático, ¿verdad? O sea, nunca sabemos. Quien menos esperas puede ser un psicópata o puede tener rasgos psicopáticos, ¿eh? Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Después ya tenemos las operaciones intelectuales que se van dando a medida que uno va adquiriendo también experiencia y adquiriendo conocimientos, ¿verdad? Que tienen que ver con la razón también, ¿sí? Con el desarrollo y la potenciación de la capacidad de razonamiento que tenemos. Y esto hablamos de la razón, de las operaciones de la razón teórica, ¿verdad? Acuérdense que habíamos hablado de la razón teórica, era aquella que, por decirlo de alguna forma, es una ley que no se puede modificar o un concepto que no se puede modificar. Por ejemplo, que algo que es por sí mismo ya, como lo dice la definición, por ejemplo. Las operaciones del pensar teórico o especulativo son tres y están jerárquicamente ordenadas de la más simple a la más compleja. No se trata de una ordenación cronológica, sino más bien lógica, porque lo simple precede a lo compuesto. Primero, de lo más simple a lo más complejo va. La diversidad de operaciones obedece a la limitación del conocer humano, puesto que si conociera de modo perfecto y exhaustivo en una sola operación, no precisaría de ellas. Bueno, esto tiene que ver, antes de pasar a la siguiente para entender, esto tiene que ver mucho con, no sé si ustedes tuvieron o van a tener una asignatura que se denomina eh, lógica, lógica semántica, en realidad. Esa es una asignatura bastante compleja que nosotros no vamos a enfocarnos en eso porque la verdad es que ni yo manejo bien ese tema porque no es muy de mi fuerte la lógica, pero tiene que ver con los juicios, ¿verdad? Que son así, eh, valoraciones que uno va haciendo de manera lógica, por eso se llama lógica semántica, ¿verdad? Y vamos a entender esto que dijimos recién con la explicación de cada uno de estos. Dijimos que son tres las operaciones básicas de la razón teórica. La primera es la abstracción. Este ya es un término conocido para nosotros porque venimos hablando siempre, incluso en otras asignaturas ya lo hablamos también. Se llama también aprehensión, ¿sí? Acá ven cómo es el término aprender, no es aprender de aprendizaje, es aprehensión, así, abstraer, mediante la cual se obtienen los conceptos o ideas, como blanco, perro, etc. Eso es lo simple. Esta obtención de las ideas se realiza mediante una, entre comillas, luz intelectual que el hombre tiene y que se proyecta sobre las imágenes elaboradas por la imaginación, de las cuales abstrae o separa lo esencial obteniendo el concepto. Por eso se llama abstracción. De todo lo general que yo veo, de todo lo que yo veo o percibo, yo extraigo o abstraigo o aprehendo, ¿verdad?, lo esencial para formarme de eso el concepto, ¿verdad? Vamos a ver si entendemos mejor esto. Dijimos que son tres que van ordenadas de la que tiene menor complejidad hacia la más compleja. La que le sigue a la aprehensión o a la abstracción en nivel de complejidad es el juicio. La abstracción es el concepto. Yo abstraigo el concepto. Dijimos, por ejemplo, perro.
Ese es mi concepto, lo más sencillo. Después pasamos a un nivel un poquito más complejo que llamamos juicio. El acto mediante el cual afirmamos o negamos la propiedad de un sujeto. La expresión lingüística del juicio se denomina proposición. Es lo que define a mi objeto, a mi sujeto, perdón. El juicio vendría a ser lo que define a mi sujeto. Por ejemplo, cuando hablamos de perro, ¿qué es lo que ya va a definir a mi concepto perro? Acá ya le agrego yo el juicio que es, el perro es mortal. Ya no estamos hablando solamente de perro. Estamos hablando de que el perro es un ser mortal también. Es una proposición lingüística que expresa un juicio intelectual. ¿Se dan cuenta cómo ya estamos pasando del primer punto de menor complejidad a uno ya un poco de mayor complejidad? Por eso les decía que esto tiene mucho que ver con la lógica semántica, que nosotros no vamos, por supuesto, a dar, solamente vamos a leer el concepto y entender esto para poder, de repente, comprender cómo se van formando los juicios, ¿sí? Segundo nivel, juicios, entonces. Después, tenemos la tercera operación, que ya es el razonamiento en sí. Consiste en el discurso racional en un encadenamiento de proposiciones. El perro es mortal, es una proposición ya, ¿sí? Acuérdense, primero es la abstracción del término, del concepto, perro. Después tenemos el juicio cuando le agregamos ya una proposición, el perro es mortal. Ya tenemos ahí prácticamente una oración. Y el razonamiento es cuando vamos encadenando más y más proposiciones que están conectadas con un sentido lógico. Por supuesto, yo no puedo decir, por ejemplo, el perro es mortal, por eso vuela. No sé, qué sé yo. Les pongo un ejemplo tonto, ¿verdad? Eso no tiene sentido, por lo tanto ahí no hay una conexión lógica. En cambio, cuando yo digo el perro es mortal, es un ser vivo que se alimenta de, es un ser, no sé, carnívoro, por decirle nomás, ¿verdad? Eso sí tiene sentido. Hay una secuencia lógica con relación a lo que yo sé. No es algo que yo invento, es algo que yo sé que es así, ¿sí? Entonces, es un encadenamiento, el razonamiento es un encadenamiento de proposiciones lógicamente conectadas, de tal modo que desde unas posiciones verdaderas ya conocidas, ¿m?, llegamos a otra proposición verdadera que antes desconocíamos. Es decir, podemos conocer ambas proposiciones de manera diferente, pero cuando las juntamos, ahí conocemos en su totalidad la proposición. Acá estamos hablando de, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? El perro es un animal. Y ahí podemos decir que todos los animales viven y mueren. ¿Por qué? Porque dijimos al principio que el perro es mortal. Quiere decir que puede morir. Entonces nuestro razonamiento es, bueno, si el perro es un animal, perdón, si el perro es mortal y yo sé que es un animal, quiere decir que los animales pueden morir, ¿verdad? Y los perros viven y mueren entonces. Son esas asociaciones lógicas que nosotros vamos haciendo, por ejemplo, cuando razonamos sobre algo, cuando queremos entender algo, por ejemplo. A ver, pongamos un ejemplo dentro de lo que es la psicología. Eh, la personalidad es un componente, no, el carácter es un componente de la personalidad. La personalidad está compuesta de dos aspectos fundamentales: carácter y temperamento, que están influidos por la herencia del medio. Por lo tanto, la personalidad recibe influencias de la herencia y del medio en forma más general, ¿sí? Vamos haciendo esas pequeñas asociaciones lógicas que le dan sentido y que generan un conocimiento más general, más amplio, más específico, o sea, más complejo en realidad, que es lo que funciona, que es lo que hace que funcione nuestro razonamiento. O sea, a través de eso creamos los diferentes tipos de razonamiento, ¿sí? Esto se puede dar en cualquier área, con cualquier eh, sujeto, objeto, nosotros podemos ir haciendo estas asociaciones para entender justamente. Bueno,
No sé si se entendió esta última parte de los tres eh, procesos que se dan para el razonamiento teórico. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, van a leerlo bien ustedes después y van a entenderlo mejor. Lo que tienen que saber es que Tipo, va de lo más sencillo a lo más complejo. Juicio, tipo perdón, primero percibís, abstracción, después... ¿verdad? Abstracción primero, abstraemos el concepto. Juicio, le agregamos una proposición. Y por último, razonamiento, encadenamos proposiciones para llegar a un razonamiento más complejo, o a una proposición más compleja, mejor dicho. Muy bien. Entonces, por último, para cerrar nuestra clase de hoy, vamos a hablar de la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Nosotros no hablamos hoy todavía de lo que es el lenguaje, pero nuestro material asocia el término lenguaje con lo que es la inteligencia y por supuesto que sabemos que el pensamiento está asociado también a la inteligencia. Por lo tanto, este es un juicio, este es un razonamiento el que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, el pensamiento y el lenguaje tienen una relación. ¿Se entiende? Entonces hay una relación entre pensamiento y lenguaje porque ambos son componentes de la inteligencia. Un teórico llamado Sapir y Worf, para ellos, ¿verdad? El pensamiento depende del lenguaje. ¿De qué manera? Ellos dicen que desde el nacimiento el niño entra en un mundo cultural que ya está, obviamente, antes de él, antes que él, o sea, previo a él, y que está configurado por estructuras lingüísticas específicas y configuran su modo de pensar. De este modo, para esta teoría se dan las visiones del mundo, de este modo, para esta teoría se dan las visiones del mundo, configuran el pensamiento de cada individuo. Acá me faltó alguna palabrita que no está, pero obviemos, vayamos a que esta teoría dice que de esta manera, o sea, existe ya en la cultura del niño una serie de fenómenos lingüísticos que el niño cuando nace lo que hace es captar eso de su cultura. Entonces así se va conformando justamente esa relación, ¿verdad? Configuran su pensamiento en cada individuo de manera diferente, ¿sí? O sea que yo proceso de una forma la información que recibo de mi cultura o de mi medio, César lo hace de otra forma, Eli lo hace de otra forma. Pero el procedimiento, la forma de llegar a eso es la misma, según esta teoría. Abstraemos o captamos del medio lo que ya está establecido antes de que nosotros lleguemos a esa cultura. Por lo tanto, vamos introyectando todo lo que forma parte de esa cultura. Asimilamos la cultura, los valores y los conceptos culturales que ya están establecidos. Eso es lo que nos dice esta teoría. Y la otra, creo que para mí es la más importante, porque tiene que ver con un teórico que ya conocemos, Jean Piaget, ¿verdad? Le vamos a leer y vamos a tratar de entender. Como fruto de sus investigaciones de psicología evolutiva, Jean Piaget concluye que el lenguaje depende del pensamiento. ¿Sí? ¿De qué manera? Vamos a entenderlo con un ejemplo. El niño desarrolla primero sus capacidades intelectuales, adaptando posteriormente su nivel lingüístico a su nivel intelectual. No obstante, la experiencia nos muestra también que nuestro pensamiento se desarrolla y amplía en un contexto social mediante el uso de un vocabulario preciso y de determinadas estructuras lingüísticas. Esto tiene que ver, por ejemplo, con podemos poner de ejemplo acá los modismos regionales, los regionalismos que de repente en una cultura u otra se dan de manera diferente. Por ejemplo, las muletillas también que se suelen usar para eh, rellenar nuestra habla, ¿verdad? Con aspectos, por ejemplo, el famoso eh, o sea, ¿verdad? O de repente, ¿verdad? Decimos, ¿Verdad? ¿verdad? Ese es famoso acá en Paraguay, ¿verdad? Y el o sea es cuando queremos así tipo explicar mejor lo que estamos diciendo, decimos, o sea, ¿verdad? Bueno, a eso se refiere, eso es lo que dice Jean Piaget, que el niño va desarrollando primero esas capacidades intelectuales y después se adapta
a las cuestiones que culturalmente ya están establecidas y por ende también ejercen o las amplía su intelecto a través de las experiencias dentro de ese contexto cultural y va asimilando aspectos propios y característicos de su cultura. No son muy diferentes estas teorías, pero la de Jean Piaget para nosotros es más importante porque tiene que ver con un psicólogo que estudió mucho, que hizo sus estudios sobre niños y que está muy relacionado con la psicología, ¿sí? El anteriormente mencionado no es muy conocido, no le vamos a dejar de lado por eso también, vamos a leerle también, pero vamos a centrarnos más en lo que dijo Jean Piaget, ¿verdad? Entonces, para cerrar, hacemos como una pequeña conclusión de esto, de este último punto de la relación entre pensamiento y lenguaje. Si es cierta la estrecha vinculación que se da entre el lenguaje y el pensamiento humano, sería posible acceder a la naturaleza del pensamiento desde el análisis del lenguaje. Y acá me voy a quedar otra vez. Aquí, este punto, sería es posible, perdón, acceder a la naturaleza del pensamiento desde el análisis del lenguaje. Para nosotros, como psicólogos, este aspecto es sumamente importante, porque a través de lo que la persona manifiesta, nosotros podemos por lo menos tener noción de lo que está pensando o de cómo piensa. Y para esto justamente nos ayudan los test, tanto los proyectivos como los test eh, a- en formato de cuestionario, inventarios de personalidad, etcétera. Contrastado, por supuesto, siempre con la entrevista. Por eso les digo que este punto es muy importante para nosotros, porque muchas veces el lenguaje nos da a entender lo que la persona piensa. Inclusive, como dimos el año pasado en psicología de de dinámica, eh, integración y dinamización grupal, que el lenguaje no verbal también tiene mucha influencia y me da también a entender a mí aspectos del pensamiento de la persona. Por supuesto que esto no es determinante porque tampoco podemos hacer un prejuicio y decir, a vos pensás eso porque estás diciéndome eso, pero sí nos puede dar nociones que generalmente tienden a ser verdaderas después cuando uno contrasta la información con una entrevista, con una administración de una batería de test, etc. Pensar no es un proceso psíquico paralelo al proceso físico de hablar, sino que el lenguaje contiene al pensamiento. Por ende, el lenguaje es más complejo que el pensamiento. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, lo que expresamos con las palabras muchas veces es lo que pensamos. Hay un dicho que no A tengo veces no así bien. podés expresar. ¿Eh? A veces no podés expresar o al revés, a veces hablas más rápido de lo que pensaste, ¿vale? Exactamente. Eso justamente es lo que iba a decir. Hay un dicho muy que no recuerdo textualmente, pero tipo es así como no siempre decimos todo lo que pensamos y tampoco pensamos todo lo que decimos, ¿verdad? Entonces ahí se ve que en realidad sí existe una relación, pero muchas veces escapa de nuestras manos el poder controlar eso, ¿verdad? A veces decimos las cosas sin pensarlas y después nos damos cuenta, ups, ¿qué dije? O algunas veces pensamos y no nos animamos a decirlo. Y después de repente justo hay otra persona dice lo mismo, ah, eso yo lo que yo estaba pensando, no dije nomás, decimos. Eso se da también. Entonces ahí vemos de que sí existe una relación entre lenguaje y pensamiento, pero en cada persona se da de manera diferencial esa relación otra vez. ¿Sí? Eso es lo que nos dice justamente nuestra conclusión final sobre lo que es esto, lo que es nuestra clase de hoy. Bueno, les pregunto, ¿entendimos, chicos? Un poco compleja la clase. Un poco abstracto, pero se entiende. Mm. Sí, siempre lo dijimos que nuestra materia es medio complejita, Sí, pero si entendemos por lo menos lo principal, después cuando leemos,
Y por eso es que yo siempre les insisto en que lean los materiales obligatorios, porque ahí está en forma más ampliada la información. Acá yo les pongo de repente lo más importante o los puntos así más necesarios para que ustedes puedan leer o entender en clase. Y también con los Perfecto. trabajos que hacemos vamos poniendo en práctica la teoría de repente. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ya marcaron El su jueves, asistencia. sí, señor. Muy bien. Eli, ¿ya marcaste? Sí, profe, hace rato ya. Ok. Bueno, el jueves acuérdense que tienen su examen de desarrollo pendiente, ¿sí? Les voy a, en estos días, entre hoy y mañana, ya les voy a ir pasando también el link para el trabajo y para que vayan ya haciendo sus investigaciones y el video de la ponencia de la doctora para que puedan ustedes sobre eso también, en eso también centrar su ensayo. ¿Está bien? Profe, Bueno, Sí, Eli. sí. ese trabajo va a estar en el material, la unidad 5. El que yo les estoy hablando ahora. Sí. No, ese que no sé si les voy a poner dentro de una unidad, a lo mejor les voy a poner en informaciones sobre la materia o algo así. Yo les voy a avisar dónde les alzo eso. De todos modos, si no les alzo en estos días, ustedes ya saben, ya pueden empezar igual a hacer su investigación. Van a hacer un ensayo sobre los materiales que yo les voy a pasar. Yo les voy a pasar el link. El link sí les voy a alzar seguramente ahí en el link del video y les voy a pasar también acá por WhatsApp y el video. ¿Está bien? Vayan pensando y ahí buscando ya información sobre eso. ¿Está bien? Y de esa unidad va a haber tarea. De esta unidad tenemos, les voy a decir lo que tenemos en esta unidad. Hoy cerramos esta unidad. Tenemos ya la última actividad que es el cuestionario de autoevaluación 5. ¿Sí? Si ya entregaron sus tareas y su foro, ya les queda solamente la autoevaluación de la unidad, que ya está habilitada a partir de las 20:30, creo que ya está habilitada. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces quedamos así, chicos. El jueves no se olviden, a las 19 va a estar habilitado ya el examen. Ya directamente entran, realizan, suben otra vez, cerciórense de contestar todas las preguntas y nos vemos el próximo lunes para nuestra clase de antropología. ¿Está bien? Tipo ensayo va a ser, profe, ¿verdad? ¿El qué? El examen. El examen es igual. Para esta primera etapa va a ser igual. Después vamos a cambiar quizás la forma de presentar. A lo mejor va a ser falso verdadero o de repente va a ser opción múltiple. Voy a pensar un poquito, ¿sí? Ya les hice pensar Bueno, demasiado con el desarrollo. Vamos a ver opción múltiple que para la próxima. ¿Está bien? ok. Bueno, ¿algo más? De mi parte no. Ujú. César. Estaba hablando y estaba silenciado. Y decía, de mi Sí. parte, nada, yo. Gracias. A ver, ya está entonces. Dale, profe. Chao, Dale, chao. nos vemos Cuídense. entonces Nos el vemos. lunes, ¿sí? Jueves. El lunes, sí. ¿Fue usted directo a su examen? Cualquier cosa igual me escriben, me preguntan y el lunes nos Dale, vemos profe. en clase, ¿sí? No olviden de De marcar lujo. igual su Chao. asistencia ese día, jueves, ¿sí? Bueno, Dale. Eso, gracias. Chao, chicos, nos chao. Chao, vemos. Eli. Que pasen buena noche. Igualmente. Chao. Chao, chao.